Hola, hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos en nuestro módulo número 3, en la semana número 3 que inicia del 26 de agosto al 1 de septiembre. Esta es nuestra primera sesión. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy su asesora virtual, Luz Yadira Ríos Rocher. Les agradezco mucho su asistencia. Para aquellos que estén dándole seguimiento a través de la sesión de YouTube, les recuerdo que está disponible la liga de Meet para que puedan ingresar a la sesión en vivo. Para aquellos que están viendo la grabación, les recuerdo que pueden agregar los subtítulos en el engranaje para que puedan darle seguimiento a la clase sin, aún en casos de algún problema de audio o auditivo. Muy bien, entonces les comentaba, vamos a dar formalmente inicio. Esta es la agenda del día, la que se está mostrando en pantalla. ¿Y cuáles son los aprendizajes esperados? Pues que podamos valorar el flujo y los riesgos de la información. Ya hemos visto en semanas pasadas que ustedes tienen mucho acceso al Internet y a la información. Ya es poco necesario que acudan a bibliotecas físicas para obtener la información que están buscando de fuentes confiables. Lo importante es que sepan identificar dichas fuentes entre el mar de información al cual pueden tener acceso. También poder identificar la realidad social contemporánea, cuáles son las problemáticas del México actual, identificar las relaciones sociales, qué son, cuáles son sus tipos, cómo se estudian sus consecuencias y el aporte en esta temática de las ciencias sociales, así como comprender la importancia de la interdisciplinariedad, es decir, cómo diferentes disciplinas nos dan su punto de vista para conocer de una forma más completa y profunda los fenómenos sociales y también reactivar los aprendizajes de módulo 2 como la reseña crítica, que es lo que hemos ido repasando desde la semana 1. Recordatorios importantes es que ustedes ya hayan leído todos los recursos de la semana, es esencial, recuerden, y forma parte del modelo de prepa en línea CEP, el que ustedes utilicen ese conocimiento adquirido a través de sus estrategias de lectura y de estudio en los recursos de la semana número 3 para contestar las actividades integradoras, los planteamientos detonadores en el foro Aprendiendo y en sus cuestionarios formativos. Es importante que ya hayan participado en el foro Aprendiendo de esta semana, que hayan leído todos los avisos del foro aviso, que hayan contestado los cuestionarios formativos y hecho sus borradores de sus actividades integradoras para poder aclarar sus dudas en esta sesión. Me gustaría empezar con una cita de Pelé que dice que el éxito no es un accidente, es un trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Y es lo mismo en nuestros estudios, ¿verdad? Así como en el deporte. En semana número 2 tuvimos varias fortalezas y también hay que identificar ciertas debilidades para poderlas mejorar. Como parte de las fortalezas, los felicito por su participación, por su asistencia a estas sesiones, por participar en el foro Aprendiendo, la realización de sus actividades integradoras, comentándome sus dudas a través de mensajería, correo electrónico y también otra fortaleza es que están retomando las recomendaciones de una servidora para poder mejorar su participación en los foros aprendiendo y sobre todo en la entrega de sus actividades integradoras. Eso es muy admirable. Por otra parte, ¿qué tenemos que mejorar? Pues seguir cuidando estos elementos de la ortografía, y utilizar la metodología de referenciación para contestar sus actividades integradoras. Que quisiera pues más participación en los retos, en las sesiones en vivo, en los foros y que recuerden contestar el planteamiento detonador del foro Aprendiendo. Entonces, como ustedes ya saben, como parte del propósito formativo de este módulo, fue que en semana número 1 ustedes puedan identificar qué son los sucesos históricos y el aporte de la ciencia a su estudio. En semana número 2, qué son los fenómenos naturales y por qué es importante que retomen fuentes de información científicas o académicas para conocer más de ellos, el cómo se puede disminuir su impacto, cómo se pueden prevenir, de qué manera les puede servir esta información en su contexto. Esta semana es mucho más tangible, me imagino, para ustedes, porque todos hemos vivido algún problema social, ¿verdad? Entonces va a ser mucho más, de una forma más fácil de aplicar esta información que aprendamos esta semana.
Principalmente es importante que identifiquen los recursos de esta semana número 3. Principalmente hay dos cuestionarios que son importantes que ustedes contesten antes de la fecha límite, que es el domingo antes de las 23 horas. Y son estos dos. Opinas sobre tu asesor virtual y opinas sobre tu módulo. Es importante que lo hagan porque si no se contestan en tiempo, no van a tener acceso a los recursos de semana número 4. Para continuar, es importante recordarles los elementos de la etiqueta como la puntualidad, agradecerles por su asistencia y puntualidad, invitarlos a una participación respetuosa, lo cual incluye tener sus micrófonos apagados mientras está explicando algún tema, pero también pueden anotar sus dudas o preguntas a través del chat. Compartir el conocimiento significa que todos estamos aprendiendo unos de otros. Si alguien tiene alguna duda o pregunta y ustedes tienen la respuesta, pueden darle la respuesta a su compañero a través del chat. Yo lo estoy checando y con mucho gusto haré las precisiones que hagan falta. Pero sobre todo cuidar la privacidad de su información. ¿Esto qué significa? Que aunque la sesión está limitada solo para estudiantes de mi grupo, sigue siendo Internet y es importante que no compartan usuarios o contraseñas o información sensible de ustedes mismos, ¿ok? Y bueno, es importante hacer la reflexión de cómo se sienten al día de hoy en la escala de osos. Si alguien se siente entre el 1 y el 2, es importante que retome el reto de la salud plena que está disponible en el foro Aprendiendo. Digo, en el foro social, ahí se están entregando tips para que ustedes puedan mejorar la parte física, desde hacer un video, bueno, más bien seguir los pasos del video que les van a ayudar a hacer ejercicio o si hay algún problema de salud, pues hacer estiramientos en su lugar y también cuidar los buenos hábitos alimenticios. Son varias recomendaciones, pero sobre todo están los elementos socioemocionales en los cuales se da un tips, pero como el termómetro, ¿no? De estar checando cómo nos estamos sintiendo, porque una actitud positiva es esencial para el aprendizaje. Si estamos molestos, tristes, enojados, pues va a ser complicado que el aprendizaje se nos facilite. Entonces, si estamos identificando nuestros síntomas, podemos retomar los tips para cambiar ese estado emocional negativo a algo más positivo. Y hay más tips para realizar actividades diarias que les ayuden a mantener ese estado positivo. Sería muy interesante que nos compartan sus comentarios si lo hicieron, cuáles fueron las que mejor les funcionaron, cuáles no, qué otras cosas sugieren que les hayan funcionado, o si lo hicieron solitos, en pareja, en familia. Recuerden que es bien importante que si llegan a tener problemas, también cuentan con su tutor en esta temática que los puede estar apoyando. En cambio, si la escala del oso está entre el 1 y el 2 por cuestiones académicas, justamente ustedes ya están ahorita con el paso número 1, que es asistir a estas sesiones en vivo para poder comentar sus dudas, para poderlos apoyar, asesorar y lograr juntos sus aprendizajes. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como conceptos claves, ¿qué son los fenómenos sociales? Son hechos generados por el ser humano en su actuar consciente. Y justamente las ciencias sociales son las que estudian estos fenómenos. Ellas estudian cuáles son las características y el funcionamiento de la sociedad, cómo interactúan las sociedades, cómo se relacionan, cuáles son los cambios que se dan a través del tiempo. Y para esto las ciencias sociales se subdividen en diferentes disciplinas. Por ejemplo, la historia es la disciplina que estudia los cambios a lo largo del tiempo y así encontrarán otras que se explican en sus recursos. Ahora les pregunto, retomando los recursos de la semana, ¿qué tipo de ciencia estudian los acontecimientos sociales? ¿Las ciencias fácticas o las ciencias formales? Pueden utilizar el chat o abrir su micrófono.
Es correcto, como habíamos dicho, pues las ciencias fácticas, ¿verdad? Excelente. Y luego tenemos que el lenguaje de la ciencia, aun siendo las ciencias sociales, utilizan el método científico como base, como lenguaje. Ustedes lo han podido identificar, por ejemplo, en el ejemplo que les he dado durante el módulo de en el 2023, ¿cuál fue el mejor equipo deportivo de México? Entonces, si lo decíamos de cuáles son tus preferencias, pues justamente es eso, tus preferencias, y es una respuesta desde el conocimiento común. Pero así como tenemos esta pregunta, podríamos hacer uso, por ejemplo, de una encuesta de lo que 100 mexicanos dijeron y podríamos preguntarles esto. Sus respuestas podrían decir, pues mi equipo deportivo, por ejemplo, son los Tiburones Rojos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el equipo de Veracruz y cuando ellos ganan, yo siento que gano. Entonces, este tipo de respuestas desde el área de la disciplina de la psicología, podríamos ubicarlo como que la persona cubre su necesidad de pertenencia al grupo con este tipo de afiliaciones, con este tipo de gustos, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es ahí el método científico? Pues justamente esas entrevistas que yo hice a esas 100 personas. La entrevista, si fue grabada, pues la evidencia es el audio, ¿verdad? Ahí estoy utilizando el método científico. Ujú. Muy bien, entonces, tenemos que actualmente estamos en un contexto, hay situaciones que están pasando en todo el planeta, en cada país, en cada ciudad, ¿verdad? Esa sociedad contemporánea vive con muchos cambios en tecnología, en globalización, estamos viviendo la interculturalidad, la multiculturalidad, que son temas que vamos a ver más a detalle con nuestras actividades, pero que sí es importante que ustedes lo analicen, lo reflexionen. Muy particularmente en México se enfrentan varios problemas sociales. Para ello hay que identificar que problema es una situación que representa una dificultad y requiere una solución. Y problema son personas que se relacionan entre sí y forman una comunidad. Por lo tanto, un problema social va a ser esa situación adversa que enfrenta una comunidad. ¿Qué tipo de problemas son? Pues tenemos la delincuencia, el desempleo, la violación de los derechos humanos, la discriminación étnica y cultural, la violencia intrafamiliar y la corrupción. En nuestro ejemplo de en el 2023, ¿cuál fue el mejor equipo deportivo de fútbol en México? Podríamos encontrarnos con la corrupción. Por ejemplo, cuando yo quiera en el aspecto económico pedirle a todos los equipos deportivos su estado financiero para saber en qué están gastando, para poder identificar cuál es el mejor equipo desde el punto de vista de la economía. Entonces, cuando no me quieran dar esta información, pues estamos hablando de corrupción por la falta de acceso. También podría encontrarme con el desempleo. Por ejemplo, cuando vemos que hay una desigualdad de salarios de pago al equipo de fútbol femenino y al equipo de fútbol masculino, o que quienes no están de base dentro del equipo pueden tener inestabilidad laboral porque están como pues en la banca, ¿verdad? Esperando, así pueden o no tener en un siguiente periodo su contrato, ¿ok? Bueno, entonces, hay varias definiciones de sociedad en sus recursos. A mí me gusta esta, unión de varias personas en busca de un bien común. Y te hablan de que esta sociedad debe cumplir ciertas características, que debe estar dentro de un territorio, que son seres de la misma especie, con las mismas normas, leyes, idioma, costumbres, y también te habla que pueden tener diferentes tipos de relaciones, como de parentesco, amistad, laborales, políticas y también diferentes clases sociales y grupos sociales. Algunos ejemplos de estos fenómenos sociales es el fundamentalismo, que es una interpretación literal o una aplicación estricta de algo. Por ejemplo, quienes tienen esta aplicación estricta de la Biblia o del Corán, ¿no? Que cuando te dice que cuando alguien roba le cortan la mano. Entonces, eso es un fundamentalismo.
También hablamos de que la globalización es un fenómeno social porque es un aumento en esta interacción política, económica, social y tecnológica de las diferentes sociedades. Pero ojo, como un fenómeno social lo dictamina el ser humano, pues la globalización es algo que sucede. Sus consecuencias dependen mucho de las acciones del ser humano. También tenemos el terrorismo, que son actos de violencia premeditada para cambiar o conservar un orden político. Por ejemplo, el narcotráfico, las Torres Gemelas, el ataque que tuvo, etcétera. También para esta semana va a ser importante que ustedes sigan practicando estas habilidades que ya tienen desde la primaria de lectura y escritura. Recuerden que les he compartido recursos para que sigan capacitándose, mejorando la habilidad de la lectura de comprensión, porque vamos a seguir leyendo mucho, y que también practiquen su escritura con ejercicios ortográficos y cómo redactar esos textos argumentativos tan esencial para la reseña crítica y comparativa. Pero sobre todo en esta semana es importante que sigan utilizando su análisis, su criterio para la identificación de las fuentes de información confiables. ¿Ok? Los invito entonces a participar en el foro Aprendiendo de esta semana. Nuestra pregunta detonadora dice, comparte noticias de fuentes confiables sobre problemas sociales que han marcado la sociedad mexicana actual. Recuerden utilizar la metodología de referenciación que hemos estado practicando para resolver esta pregunta detonadora. Entonces, aquí les pongo un ejemplo donde, si se dan cuenta, cada una de las participaciones que he tenido, les pongo ejemplos de cómo realizar sus publicaciones utilizando esta metodología de referenciación. Entonces, sigo insistiendo en que sigan practicando los 3 retos que, aunque son optativos, son esenciales y están diseñados para que ustedes puedan seguir practicando sus habilidades, desde seguir compartiendo el conocimiento con sus compañeros hasta saber identificar las fuentes de información. Recuerden que es esencial que tu fuente de información pueda cumplir con todos los criterios y no solo con uno. Adicionalmente, seguir practicando la reseña comparativa con algo que les guste, como series de televisión, películas, videojuegos, figuras decorativas, etcétera, pero practiquen el hacer la base, que es el resumen y el comentario, y luego organizar esta información en el texto argumentativo que se llama reseña comparativa, con título, introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Ok? Bueno, y también en esta semana, mucha atención, es importante que ustedes ya hayan realizado el borrador de su actividad 6 y que la hayan compartido. El medio oficial que estamos utilizando es el foro Aprendiendo. Eviten hacerlo por mensajería o correo. Yo sé que la instrucción de la actividad dice que sea por mensajería o correo, pero ojo, ya es una experiencia de muchas generaciones que se vuelve muy difícil a través de esa manera. Por eso les pido que lo hagan a través del foro Aprendiendo para que todos en cualquier momento tengan acceso a la URL de sus diapositivas 3 y 7, no de toda la actividad, solo de las diapositivas 3 y 7, ¿ok? Para que puedan hacer la parte colaborativa de esta actividad. Ahorita vamos a ver más detalles, pero mucha atención con publicar su URL de las diapositivas 3 y 7 de la actividad 6 en el foro Aprendiendo, ¿ok? Bueno, y este es el reto del foro social que les comentaba, que ya lo hemos platicado anteriormente, donde se les dan tips para mejorar elementos físicos y socioemocionales. Platícanos tu experiencia, de preferencia a través de la URL de un audio que hayas grabado. Si no, escríbenos para saber cómo te sentiste, cómo lo hiciste, qué te funcionó, qué no, con quién lo hiciste, ¿ok? Bueno, nuevamente les recuerdo entonces cuáles son los tips para entregar sus actividades integradoras. Antes de empezar la actividad, es muy importante que ustedes ya hayan leído los recursos de la semana, recuerden, porque hay que utilizarlos como base teórica de lo que les están preguntando en su actividad. Lean las instrucciones y la rúbrica. Es muy importante porque con eso van a saber
¿Qué es lo que se les va a calificar y a retroalimentar de cada actividad? Lean, también utilicen solo fuentes de información confiable. Recuerden que ya no utilicen Google normal, utilicen solo Google académico. Con esto ya tienen una cercanía más confiable a que sí, son fuentes de información confiables las que están utilizando. Y cuando crean que ya está lista la actividad, ojo, vuélvanla a checar. Chequen si está todo correcto en ortografía y redacción, si el formato es adecuado, por ejemplo, con el mismo tipo y tamaño de letra, que realmente están redactando de forma entendible su respuesta, que hayan guardado el archivo con la nomenclatura solicitada, que le hayan anexado una carátula de presentación, que hayan seguido todas las instrucciones paso a paso de lo que les pidieron. Una recomendación es que copien y peguen las instrucciones y luego las eliminen, pero sí hagan eso del paso a paso porque se están brincando pasos en sus actividades. Y utilicen siempre, siempre, sí o sí, la metodología de referenciación para contestar sus actividades. Pregunta por pregunta. Siempre utilicen la metodología de referenciación, lo cual incluye citas textuales, parafraseos y referencias. ¿Ok? Bueno, y ojo, si llegan por alguna situación a no poder entregar su actividad 5 o 6, en este caso causa de fuerza mayor como una cuestión de salud, carga de trabajo, etcétera, con evidencia, mándenme un correo con la información que ya saben para poder solicitar esta extensión, pero sobre todo con la evidencia de la situación de causa de fuerza mayor por la cual no pudieron entregar su actividad, ¿ok? Segundo, chequen más de 2 veces su actividad al final. Porque, ojo, aun cuando ya crean que ya está lista la actividad, estoy recibiendo actividades incompletas, actividades en blanco, actividades equivocadas. Entonces, chequen muy bien que sea su actividad y que sea la versión final, ¿ok? En la actividad número 5 y 6 hay que detallar varias situaciones. Voy a empezar con la 6 porque es la que es una actividad colaborativa y es importante que a todos nos quede claro cómo hacerla y con tiempo, por supuesto. Entonces, paso número 1 de la actividad número 6. ¿Cuál es su propósito? Pues que ustedes puedan identificar una problemática de un fenómeno social en México, ubicando fuentes de información confiable en Internet y cómo se ven involucradas las redes sociales. Ojo, es un trabajo colaborativo solo con nuestro grupo. No se permite que si ustedes tienen conocidos de otros grupos o de otras generaciones, se compartan las diapositivas, ¿ok? Tiene que ser con los compañeros del grupo actual. Y va a ser una presentación de diapositivas, no un video, no un PDF, ¿ok? Bueno, ¿qué debo conocer previo al módulo para poder hacer esta actividad? Ojo, esto ya lo debemos dominar, si no, hay que practicarlo. Número 1, ¿cuánto tiempo invierten diariamente en Prepa en línea CEP? Ustedes vieron desde el módulo propedéutico que el tiempo a invertir en Prepa en línea CEP deben ser de 2 a 4 horas, no a la semana, diario, ¿ok? Para que puedan hacer sus actividades con tiempo y la calidad necesaria. Si no están entendiendo lo que están leyendo, por ejemplo, leen un párrafo y dicen no entendí nada, hagan el curso que les estoy recomendando en esta liga para que puedan practicar esta habilidad porque es esencial para sus estudios. Si me dicen, es que me distraigo con facilidad, esto tiene que ver con sus técnicas de estudio. Lo vieron en módulo número 2 y lo vieron desde semana número 1 que se recordó. Entonces es importante que retomen esa liga porque ahí vienen las técnicas de estudio, ¿ok? Entonces, solo practiquen, practiquen. Planeas y organiza tu actividad. Recuerda que esto tiene que ver con la habilidad de escritura. Entonces hay que saber qué es lo que tienes que hacer tu borrador, ir desarrollando el borrador. Y cuando ya creas que está lista tu actividad, chécala en cuanto a elementos ortográficos, formato, etcétera. Y ahora sí, ya haz los cambios necesarios y entrega tu versión final. Ese es tu proceso de escritura, pero practíquenlo. Ahí está la liga de lo que se vio en módulo número 2.
Pero sobre todo hay que recordar cómo hacer un resumen y aquí te estoy dando un video y ejercicio para que puedas practicarlo. Aunque justamente el cómo hacer el resumen y el comentario lo vistes en módulo número 2, si ya no te acuerdas, es importante retomar estos recursos. Y ojo, el comentario, aquí hay un video que te puede ayudar. No es solamente decir, hola Luz, estoy de acuerdo contigo, sino de forma argumentada, ¿verdad? ¿Qué diferencias, qué similitudes encuentras con uno u otro texto o con el comentario de tu compañero? Y que lo utilices mencionando tus fuentes de información y tu opinión crítica, ¿verdad? Y sobre todo para seguir practicando tus tips ortográficos, pues hay varios recursos que te estoy compartiendo en esta sección y en tus retroalimentaciones, ¿ok? Bueno, esto es lo que ya debes dominar cuando vayas a hacer tu actividad. Ahora, lo que es nuevo de este módulo es, por ejemplo, esto, el que tú utilices, que no es nuevo, pero que sí es importante recordar, que utilices tus recursos de la semana 3 para contestar la actividad, porque hay quienes me dicen, es que yo, ¿por qué tendría que referenciar estas fuentes de información de la semana si yo lo contesté desde mi criterio o no retomé los recursos de la semana? Y ojo, eso está mal, porque es parte del modelo educativo que ustedes retomen los recursos de la semana para contestar su actividad. Y ojo, no lo digo solamente yo, esto viene en tu guía de la semana. En la guía de la semana tú vas a encontrar justamente este archivo y si se descarga vas a ver que te dice cuáles son los aprendizajes esperados para esta semana y, por ejemplo, para tu actividad 6, que es esencial que retomes el recurso de fundamentalismo, problemáticas del México actual, terrorismo, para saber más y relaciones sociales. Estos son los mínimos recursos de la semana que debes retomar para hacer tu actividad. Entonces son obligatorios que estos estén referenciados y que estén citados o parafraseados en tus respuestas de esta actividad integradora número 6, ¿ok? Bueno, y eso es lo que te pongo aquí, que no se te olvide referenciar por actividad qué recurso, que lo retomé de la guía. Bueno, quedando este punto claro, ahora, ¿cómo evitamos el plagio académico? Pues ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Yo te he compartido esta guía donde en semana 1 te comparto los elementos oficiales o los parámetros oficiales, la información oficial de Prepa en línea CEP de cómo se va a evaluar el uso inadecuado de la información, ¿verdad? Pero también tenemos el uso compartido, este recurso del manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, del cual se desprenden pues todos los recursos que nosotros como sus docentes, sus asesores virtuales les compartimos para que sigan practicando esta metodología de referenciación, que aquí están esos ejercicios que te comparto y hasta esto, cómo se argumenta en tablas y en respuestas a preguntas, pues esas respuestas, ¿verdad? Que tú vas a redactar, tanto el uso también de la fuente de información de la inteligencia artificial y más recursos, infografías, videos, herramientas para checar en línea lo que es el plagio, escape room sobre fuentes de información, sobre la reseña comparativa, un ejemplo de una reseña comparativa utilizando la metodología APA, etc. Tú tienes todo esto a tu alcance. Solo se trata de que lo revises y lo retomes para hacer tu actividad. Bueno, ahora, ¿cómo vas a saber si tus fuentes de información son confiables? Primero, ya sabes, utiliza Google Académico y luego también retoma el criterio de consultar información o el de López, cualquiera de los dos, el de Prepa en línea C o el de López, donde te mencionan ciertos criterios. Si retomas a López son 7 los criterios para saber si tu fuente de información es confiable. Esto aplícalo en cada una de las fuentes de información que consultes para que estés súper seguro que sí es confiable. Porque te imaginas el utilizar una fuente de información que haya cometido plagio, entonces tú en automático en tu actividad también cometes plagio porque estás retomando una fuente de información dudosa y poco confiable, ¿verdad? Bueno, ahora es importante en esta actividad que identifiques muy bien el problema social. Vamos a ver justamente ese problema social. ¿Qué es?
Entonces, esto te lo he compartido en el foro, de avisos, ¿ok? Pero bueno, hay que identificar qué es esto de, elementos clave para tu actividad. Número uno, que tú sepas identificar la diferencia entre sexting y acoso digital. Sexting es una forma de la sexualidad, del intercambio íntimo de una pareja que se hace de forma desde siempre, desde que hay parejas. Lo malo es cuando ese intercambio de información, de imagen, de video, de audios, etcétera, se utiliza con la intención de dañar a otra persona. Y ahí ya estamos hablando de ciberacoso. Es importantísimo identificar esta diferencia. Mayor información, le das clic en este resumen, en este recurso, y vas a tener una tesis que habla sobre estos elementos. ¿Ok? Bueno. Y luego, también para tu actividad 6 necesitas saber diferenciar qué es fomentar y qué es combatir. Según el diccionario de la Real Academia Española, fomentar es excitar, promover, impulsar o proteger algo. ¿Ok? Entonces, si a mí me dicen cómo se fomenta la halitosis, que es el mal aliento, pues es por tomar café, comida o Coca-Cola sin lavarte los dientes, por ejemplo. Entonces las bacterias se reproducen y se provoca el mal aliento. ¿Y cómo podemos combatir algo? ¿Qué significa? Pues atacar, reprimir, frenar. Entonces, ¿cómo podemos combatir la halitosis? Y hay ciertos tips. Ojo, yo aquí te lo puse para que lo vieras de forma representativa. Tú para tu actividad no vas a utilizar infografías. ¿Por qué? Porque no tienen una profundidad en la información que te permita conocer a detalle qué es este problema y cómo se combate. Ojo, aunque en tu actividad te diga lo siguiente, y es algo que quiero aclarar desde el principio, te dice, vas a hacer una presentación de diapositivas, ¿ok? No video, no PDF. Bueno, diapositivas, en lo que tú quieras. PowerPoint, Canva, mientras sea una presentación de diapositivas, ¿ok? Y te dice, descarga la imagen que no puede parar. Le das clic aquí y es un texto en el cual tú vas a identificar qué problema social está pasando. Y ojo, aquí te dice, busca en redes sociales, no te lo recomiendo, porque de nuevo vas a encontrar una información como esto, que es muy, muy, muy vago. Y nosotros queremos conocer el problema a profundidad, ¿verdad? Entonces, también la instrucción te dice, voy a cerrar ventanas, bueno, la instrucción te dice o en internet o una imagen. Tampoco una imagen no te lo recomiendo. Yo te recomiendo en internet un texto, principalmente un texto de tipo académico y científico para que puedas hacer tu actividad con la profundidad necesaria. ¿Ok? Por eso te invito a utilizar Google Académico. Busca sobre el tema. Si tú crees que el problema social que se habla en la imagen ya no puede parar es la extinción del dinosaurio, pues te vas a ir a Google Académico, vas a buscar así, ya estoy en Google Académico y pongo extinción de los dinosaurios, ¿no? Y ya buscas en base a tus criterios, ya sabes, fuentes de información actual, de instituciones reconocidas, etcétera, etcétera. Pues vas a buscar en varios criterios, que ya sabes, mínimo son 7, cuál es la más confiable. Ujú. Por ejemplo, esta de la UNAM, ¿no? Entonces aquí retomarías, lo abrirías, lo lees para poder identificar si realmente te funciona. ¿En base a qué? En base a los criterios que te están diciendo posteriormente. ¿Ok? Te dice uno, un texto en internet que te diga cómo, cuál es el problema, cómo se manifiesta el problema social. Y en el otro, cómo se combate. Entonces ahí ya están dos situaciones, pero hay que ir paso a paso. Tienes que hacer una presentación de diapositivas. Ah, bueno, y aquí te dice, en el punto 4, solicita a 2 de tus compañeros de grupo que te envíen cada uno las 2 imágenes que eligieron. Ojo, justamente esto es lo que vamos a cambiar. No va a ser por correo, no va a ser por mensajería,
va a ser a través del foro Aprendiendo. Justamente me gustaría felicitar a un compañero de ustedes que ya lo realizó. Entonces, o bueno, eso es lo que yo vi hasta hace un momento. A ver si ya hay más. No. Felicito a Jesús Ángel Lozano Valente porque justamente ya compartió sus presentaciones. Ahora es importante, ya le di una retro de cómo puede mejorar su actividad. Y ustedes también pueden y deben retroalimentar a sus compañeros en el caso de que les falte información para que puedan todos mejorar su actividad. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, que no esté anexando todos los datos de identificación de las fuentes de información consultada, pero vamos paso a paso, ¿ok? Bueno, entonces yo le voy a pedir a mis compañeros sus diapositivas, pero ya están. Si cada quien comparte sus diapositivas 3 y 7 en el foro aprendiendo, pues va a ser mucho más fácil, ¿ok? Vamos a ir. Primero, te dicen aquí que deben ser, ojo, 11 diapositivas como mínimo. Sigue el paso a paso. Tu diapositiva 1 debe ser una portada con todos estos datos. Tu diapositiva 2 debes decir cuál es el problema social que identificaste en el texto que te dieron y justifica, ojo, justifica tu respuesta. Entonces, vamos a verlo con ejemplos, ¿ok? Aquí yo ya te tengo el paso a paso que dicen tus instrucciones y ojo, si tú no sabes cómo hacer una presentación de diapositivas, en las propias instrucciones te dicen una guía paso a paso en PowerPoint que también aplica para la mayoría, por ejemplo, las presentaciones de Google, Canva, etcétera. Bueno, entonces es importante que como mínimo tú entregues para mí, para tu actividad, 11 diapositivas. Para el foro aprendiendo solo la 3 y la 7. Y ojo, en ambos casos solo es la URL. Yo te había dicho que en documentos tu tamaño de letra debe ser entre 11 y 12. En diapositivas aproximadamente entre 18 y 20 puntos. ¿Ok? Entonces aquí yo ya te compartí un ejemplo de cómo sería esta presentación de diapositivas para tu actividad. Y mira, tenemos que en la diapositiva número 1 es tu presentación. Tú recuerda que puedes hacer el formato que tú quieras, pero sé serio. No agregues un fondo con una imagen que impida la lectura de tu documento. Si puedes anexar el logo de prepa, una imagen representativa, etcétera, pero discreto, ¿verdad? Y tus datos. Bueno, ahora la segunda diapositiva, aquí yo ya seguí el orden de lo que te piden en la actividad. En tu segunda diapositiva, tú debes identificar qué problema social te habla en la lectura. Yo aquí puse, para ejemplo, la extensión de los dinosaurios. Entonces, si yo creo que ese es el problema social, que no es correcto, justifica tu respuesta. Y ojo, para eso hay que utilizar esta metodología de referenciación APA que has estado practicando, pero con 3 elementos. ¿Qué recurso de prepa en línea CEP te dice qué es un fenómeno social? Y hay otro que te dice, uno que te dice que es un problema social y otro que te dice cuáles son los más característicos en México. Y por ahí te puede decir justamente la clasificación esencial del problema que te están dando en la lectura, ¿ok? Ojalá lo puedas identificar. Entonces, una vez que ya tienes la base teórica, que es el recurso de prepa en línea CEP, identifica en el texto que leíste, la imagen no puede parar. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Da un ejemplo de que se esté manifestando ese problema. ¿Ok? Y luego puedes, si quieres, anexar hasta una tercera información, un texto que tú hayas estudiado sobre el problema o hasta la inteligencia artificial si quieres. Pero ojo, la inteligencia artificial, como ya hemos visto, también debes referenciarla con la metodología de referenciación APA. Y aquí yo estoy haciendo, por ejemplo, una cita textual. Yo estoy diciendo, según OpenAI, que es ChatGPT, un problema social es, y puse entre comillas la información que me interesó que dijo ChatGPT. Ojo, es la idea principal de la información, no es la información completa, ¿ok? Porque, ojo, hay quienes copian y pegan tal cual lo que te da ChatGPT o cualquier inteligencia artificial que utilicen. Aquí es importante que solo sea la idea principal para que resalte tu opinión.
Tú debes decir, en mi opinión, lo dicho por el recurso coincide, difiere con el recurso que investigué, por ejemplo, la inteligencia artificial, por esto, esto y esto. Entonces tú debes decir, ¿por qué la imagen no puede parar? Habla sobre el fenómeno de la extinción de los dinosaurios, pero retomando el recurso de Prepa en línea SEP, retomando un ejemplo del texto que leíste y tu opinión, ¿ok? Y ojo, en este punto estamos utilizando la metodología de referenciación, pero no pones aquí abajo la fuente. Yo te invito a que agregues una diapositiva 12 donde justamente vas a hacer un listado de todas las fuentes de información que estás consultando. Y aquí iría, por ejemplo, ahora sí los datos completos de esa fuente de información, como ChatGPT, ¿ok? OpenAI 2024, ChatGPT, versión del 3 de abril, modelo de lenguaje de gran tamaño, chat OpenAI, diagonal chat, ¿no? Bueno, entonces, sí, con gusto. ¿Cómo puedo identificar cuál es cuáles son los datos que debo agregar cuando agrego, inteligencia artificial? Pues muy fácil, tú buscas, ahora sí, en Google normal, cómo referenciar ChatGPT en metodología APA. Te van a aparecer varias fuentes. Por ejemplo, esta que es la que a mí más me gusta, cómo referenciar en normas APA, con publicidad, por supuesto, pero te dice un ejemplo en texto, que fue lo que yo te hice en tu justificación ejemplo, cómo iría en la sección de referencias con todos los datos de identificación y sobre todo cómo sería aquí, mira, dentro de la redacción de tu respuesta. ¿Viste? Eso fue lo que yo utilicé. Muy bien. Bueno, ahora sí, mucha atención. En la diapositiva número 3, tú vas a mencionar cuál fue la fuente de información que tú investigaste para saber qué es la extinción de los dinosaurios, qué es el fenómeno social que yo digo que se está tratando en la imagen no puede parar. Entonces, aquí yo ya te mostré, por ejemplo, que me interesó ¿no? Entonces, imagina que es ¿no? Para que ya no perdamos mucho tiempo. Entonces, ojo, evita pegar imágenes decorativas o de fuentes no confiables como Wikipedia o infografías, aunque sean de la UNAM, recuerda que la infografía no tiene el nivel de información, de profundidad de la información que necesitamos, ¿ok? Entonces, ojo, porque hay hasta quienes me ponen extinción de los dinosaurios, ¿no? Y hacen una captura de pantalla de todas estas imágenes o retoman cualquiera de estas imágenes. Entonces, no utilicemos imágenes decorativas, sino que sea una captura de pantalla de la fuente de información, donde a simple vista podamos ver que se cumplen varios criterios de confiabilidad: su título, su autor, a qué institución pertenece, que está publicándose en una revista científica, en el resumen las ideas principales del tema y sabemos que habla sobre violencia en México, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, y ahora sí, el punto número 1 es decir justamente esa imagen, ¿no? Anexar la captura de pantalla. Punto número 2, explicar por qué consideras que se fomenta el problema en dicha imagen. Para este ejemplo, pues ya hablé de la violencia en general, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo utilicé, si te das cuenta, un parafraseo. Porque digo, considero que sí, se habla, por ejemplo, de la violencia, porque desde el resumen y desarrollo del artículo habla de 7 problemas en México, entre ellos la violencia. Particularmente en la página 62 se dice que se fomenta cuando un país no invierte en la educación de sus ciudadanos. Y ojo, aunque lo estoy diciendo con mis palabras, no omitas o recuerda mencionar tu autor, el apellido del autor y entre paréntesis también el año. Y esto tú dices, ¿de dónde saco esta información? Pues muy fácil, si estás utilizando Google Académico, dentro de las comillas, mira, ya te están dando los datos. Pero bueno, habrá algunas más detalladas que otras. Ya me dio curiosidad esta fuente. Ah, es un archivo PDF.
tal vez sea demasiado extenso. Vamos a ver otro. A ver este. Una ventana al fin del mundo de los dinosaurios, ¿no? 2019, ok. Y aquí está, mira. Te decía que hay unos datos con más o algunas fuentes de información con todos sus datos y otros que sí vas a encontrar un poco carentes, pero en la mayoría de los casos solo se trata de copiar, pegar, obvio cuidando el formato y copiar la URL de la información que estás consultando. Por ejemplo, esta, ¿no? Este es el repositorio, lo copio y le pego su URL para que cualquiera lo pueda consultar, que fue como yo le hice en este que es de ejemplo, ¿ok? Aquí está Sols, el apellido, las iniciales, el año de publicación, el título de el artículo, la revista, volumen y número y la URL. Todo esto lo copié y lo pegué del Google Académico. Y si te das cuenta en el parafraseo, pues solo retomé entre paréntesis el apellido y el año. Y siempre, siempre anota tu nombre completo, porque recuerda que esto es lo que tú vas a compartir, la diapositiva 3 y 7, con tus compañeros en el foro aprendiendo. Entonces necesitas saber quién se lo está dando. Y como también lo va a pegar en su actividad, pues yo necesito identificar cuáles son tus diapositivas y cuáles son las de tus compañeros. En el orden que te pide la actividad es que la diapositiva 3, la primera, sea la tuya. Y la diapositiva 4 y 5 son las de tus compañeros. En este caso vas a retomar las diapositivas de dos compañeros. ¿Ok? Por ejemplo, la 4 es de Yadira y la 5 es de Luz. Y tú eres Luis, ¿no? Tú, Luis, tienes la 3. ¿Ok? ¿Alguna duda? Si estás viendo la grabación, te invito a que si llegas a tener alguna duda, la manifiestes en el foro aprendiendo para poder apoyarte y así también probablemente apoyar a más compañeros que tengan la misma duda que tú, ¿ok? Bueno, entonces continuamos con las diapositivas. Ahora vamos con la 4 y aquí copias y pegas la información de tu compañero 1, ¿ok? Si por ejemplo tu compañero no puso más que el título o la URL, en este caso solo el título porque hay quienes pasa, pues te invito a que en el foro aprendiendo le recuerdes, hola, buenas tardes, estimado compañero 1, ¿no? Te invito a, ¿me podrías compartir los datos completos de tu fuente de información? Es que solamente está el título, necesitaría los datos como el nombre completo del autor, el año, la URL, etcétera, ¿ok? Esto ayuda a tu compañero y también te ayuda a ti a tener una actividad más completa. Ah, sí, es correcto. De preferencia, no agreguen imágenes, sino compartan la diapositiva completa para que el compañero que retome tu diapositiva pueda cambiar el tipo y el tamaño de la letra para que sea igual o para que pueda unificar el formato de sus diapositivas. Excelente pregunta. Muy bien. Y como siempre, pues recuerden la captura de pantalla de una fuente de información confiable, ¿ok? Bueno, y luego también chéquense, traten de avisarle a sus compañeros que eviten utilizar fuentes de información poco confiables o imágenes decorativas. Recuerden, le ayudan a su compañero y se ayudan a ustedes mismos, ¿ok? Entonces, la diapositiva 3 es la tuya, la diapositiva 4 es de tu compañero 1 y la diapositiva 2 es de tu compañero 2, ¿ok? Bueno, y ahora en la diapositiva 6 debes contestar esta pregunta. ¿Qué elementos de tu entorno cercano son los que podrían contribuir al problema de la historia que leíste? Como mínimo 5 renglones. Esta es tu reflexión. Puedes retomar fuentes de información, por supuesto, sería profundizar más. Si no, bueno, también de acuerdo a lo que ya leíste, que tú identifiques hagas una reflexión profunda para poder resolver esta pregunta, ¿ok? Ahora sí, la diapositiva número 7 es lo mismo que utilices Google Académico, busques una fuente de información confiable, son los mismos datos, pero lo que cambia es el artículo que vas a investigar. En la diapositiva 3 hablaba de qué es
el problema social que estás investigando. Y en la diapositiva número 7 es cómo se combate el problema que estás identificando. Entonces, nuevamente en el tema de la violencia, pues yo investigué en Google Académico y retomé este artículo de Medina, Núñez y Villegas del 2019, que se titula Violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Y aquí están sus datos completos, que como te digo, solo copié y pegué de Google Académico, ¿ok? Cuando lo leí, lo abrí, hay un párrafo en particular que recuerda que de preferencia trates de parafrasear tu información porque puedes resumir mucho más pues la idea de la fuente que consultas, pero también puedes utilizar citas textuales de la idea principal. Y en este caso, para ejemplificarte cómo sería con una cita textual, pues lo hice para este artículo. Dice, se menciona la utilización del programa GAM, grupos de ayuda mutua entre nosotras. Se menciona que son una alternativa viable y positiva para brindar y discutir información entre mujeres con apoyo de ellas mismas para enfrentar una situación prevaleciente en el país y en Jalisco dentro del terrible contexto de violencia de género que se vive, proponiendo numerosas medidas de prevención para las implicadas, específicamente para su vida en pareja. ¿Ok? Y si te das cuenta, todo lo que copié y pegué está entre comillas, lo cual indica que es una cita textual. Y entre paréntesis, el apellido del autor, el año y la página. ¿Ok? Y el punto número 3, pues es anexar todos los datos de identificación de dicha fuente, pero completos, no solo el título, no solo la URL. Y el punto número 4, pues anoté mi nombre completo para que quien retome mi diapositiva pueda saber que soy yo o que fue esta mi diapositiva. Pero recuerda que la captura de pantalla es una captura de la fuente de información que se consultó que nos permita ver a simple vista que es una fuente de información confiable, cuando se publicó, la afiliación del autor, etcétera, etcétera, datos de contacto, etcétera. Bueno, esa es la diapositiva 7. En la diapositiva 8 tienes que copiar y pegar la información de tu compañero 1 en la 9 de tu compañero 2, así como hicimos con la 4 y la 5, ¿ok? Pero ahora es sobre sus diapositivas 7, lo que ellos hayan compartido. Bueno, en la 9, en la 10 vas a contestar la pregunta. ¿Cómo puedes contribuir a frenar el problema que leíste en la historia en todas sus formas? Personal o con uso de tecnologías. Nuevamente, esta reflexión debe ser mínimo de 5 renglones. En la 11 debes contestar estas dos preguntas, cada una con mínimo 5 renglones. Finalmente, la diapositiva 12, pues debe ser, es optativa, pero debe ser la sección de referencias, principalmente porque en la 2, para poder mencionar tu fuente de información, pues necesitas una diapositiva donde anexes todos los datos de identificación, porque recuerda que no va aquí abajo, ¿verdad? Siempre va al final de todo tu escrito. Entonces ya ocupa esa diapositiva para todas las fuentes de información que hayas consultado, los recursos de prepa en línea CEP, tus fuentes de información consultadas y la de tus compañeros, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que quienes están viendo la grabación me pueden dar sus dudas a través del foro Aprendiendo y espero sus participaciones. ¿Ok? Bueno, es importante en lo que se animan a hacerme preguntas que recuerden que mínimo son 11 diapositivas y respetar el orden que las instrucciones les piden. ¿Ok? El tamaño de letra es entre 18 y 20 puntos. Si le dan clic aquí, pues tendrán el ejemplo que les estoy compartiendo. Y la duda que les puede principalmente pasar es que en cada diapositiva recuerden que sí agreguen los datos completos de sus fuentes de información. ¿A qué diapositivas me refiero? A la 3 y la 7, porque la misma instrucción te pide que ahí anotes tu fuente de información utilizada. ¿Recuerdas? Fuente con todos tus datos, ¿ok? Bueno, y ojo, pues la 12 es totalmente optativa. Algo que se les puede dificultar es cómo compartir la URL, porque recuerden que tanto en el foro Aprendiendo como en la actividad que me van a entregar a mí, no comparten archivos, solo comparten la URL. Y esto
lo van a ver en su propia actividad. Después de que les dicen qué debes escribir en cada diapositiva, te dicen guarda tu archivo con esta nomenclatura. Y aquí justamente te dice guarda tu presentación en la nube. Genera un enlace a dicho archivo y configura los permisos de tu archivo para que las personas que lo compartan puedan verlos. Si tú utilizas Google Drive, pues aquí está tu video tutorial. Si tú utilizas OneDrive, es este. Si utilizas Dropbox, es este. Si utilizas iCloud, es este. Y ojo, y aquí te dice, ubica el apartado del texto en línea y añade ahí la URL de tu presentación. Vamos a hacerlo para que no les cueste mucho trabajo. Yo no puedo mostrarles cómo se ve con ustedes esa parte de texto en línea, pero justamente aquí está un ejemplo, ¿no? Texto en línea, copias y pegas la URL, no anexes archivo, sino que es la URL y listo, ¿ok? Ahora, ¿cómo obtenemos esta URL? Es algo que se nos complica mucho. Pues mira, una vez que tú ya tienes tus diapositivas, si le hiciste en Canva, más bien, si lo hiciste en presentaciones de Google o en las presentaciones de PowerPoint, pues tú nada más, por ejemplo, le das compartir aquí. Ajá. Bueno, antes vamos a duplicar el archivo. Vamos a hacer una copia, ¿ok? Y, por ejemplo, lo puedes hacer de toda la presentación y le vas a decir que sea el nombre que tú quieras, ¿no? Diapositivas 3 y 7, el que tú quieras para que lo puedas identificar, ¿ok? Haces una copia, para esto ya está en mi nube de almacenamiento, yo ya lo guardé en Google Drive, y solamente dejas tu diapositiva 3, que es esta, eliminas las demás, tu diapositiva 7, que es esta, y eliminas las demás, ¿viste? Esto es lo que vas a compartir en el foro aprendiendo. ¿De qué manera? Pues le das compartir, le das uso para cualquier persona con el enlace del lector y copiar enlace. Entonces, cuando llegues a tu módulo 3, a el foro aprendiendo, pues es lo que vas a compartir, foro aprendiendo, y le dices responder y dices, hola estimados compañeros, le comparto mi URL, saludos, ¿no? Cuiden su ortografía, escriban todo completo, yo ahorita es un ejemplo. Y listo, con esto. Lo mismo harías con tu actividad completa. Solo la URL y la copias y la pegas aquí en el texto que dice en línea dentro de tu actividad, un poquito arriba antes de subir tu archivo. No subas el archivo, ¿ok? Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta? Excelente, me adelanté a sus dudas, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, eso sería lo esencial para esta actividad integradora. Ya para esta sesión no nos dio tiempo de explicarles las 5, pero lo hacemos el jueves, no se preocupen. Lo explico a detalle. Mientras tanto, vayan haciendo sus borradores de la actividad número 6, compartan en el foro aprendiendo y hagan su borrador de la actividad 5, ¿ok? Para que puedan plantearme sus dudas en la siguiente sesión. Entonces, hasta el momento que es importante que recuerden, pues que todo esto está compartido en el foro avisos para que lo puedan retomar, que tienen a su disposición todos estos recursos para seguir practicando el uso adecuado de la información sin caer en plagio. Y estas fueron las referencias utilizadas para esta sesión. Y recuerden entonces, para la actividad número 6, en lo que alguien me escribe sus dudas, anexen en el foro aprendiendo la URL de su PowerPoint únicamente de la diapositiva 3 y 7, ¿ok? No anexen archivos. Estas capturas deben tener la captura de pantalla del problema, de su fuente de información confiable, la explicación, la fuente consultada y su nombre completo. Recuerden responder a los mensajes de sus compañeros, proporcionando, por ejemplo, también su URL o dando sus comentarios si es que llega a faltar algún dato para que complementen su publicación. Y recuerden que solo vamos a compartir esta información, estas diapositivas con el grupo que es actualmente, con ninguna otra generación ni ningún otro grupo, ¿ok?
Ese es el medio, el foro Aprendiendo oficial para poder publicar estas URLs, para hacer este intercambio de una forma más rápida y evitar que llegue el viernes, el sábado y que no les hayan entregado archivos, ¿ok? Bueno, no se aceptan, confirmo, intercambios con otros grupos o generaciones, ¿ok? Muy bien, pues si tienen alguna duda o pregunta, recuerden que yo sigo al pendiente a través del foro Aprendiendo, a través de la mensajería y correo electrónico. Entonces, les deseo mucho éxito en estas actividades y bueno, sé que esta vez platicamos más, pero en la siguiente sesión nos vamos a enfocar en acción, en practicar sus dudas y contestar sus dudas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.